10 llamadas cada día, 10 maestros angustiados piden ayuda al defensor del profesor. Sufren el acoso de sus alumnos, también agresiones físicas, pero lo más llamativo es que se eleva, y lo hace de forma alarmante, el número de denuncias de padres que agreden a esos docentes. Inmaculada Suárez es la coordinadora del defensor del profesor del sindicato AMPE. Inmaculada, buenas noches. Buenas noches. Estábamos casi acostumbrándonos, y es tremendo que nos acostumbremos, a esas quejas de los profesores por las agresiones, faltas, insultos de los alumnos. Pero ahora los padres, ¿también los padres faltan el respeto a los profesores? Sí, es un fenómeno que ya se lleva dando durante algunos años, pero que va en aumento. O sea, el porcentaje a lo largo del curso 2012-2013 se ha ido elevando, y aunque las agresiones físicas es un porcentaje mínimo, en un 1%, pero la agresión verbal, la falta de respeto, la denuncia, las acusaciones falsas se han ido incrementando a lo largo del tiempo. O sea, que os encontráis con situaciones en las que tenéis un problema con un menor, llamáis a sus padres y en vez de reconducir al niño, lo que hacéis es crear un problema más gordo todavía. ¿Por eso son los niños como son? ¿Porque sus padres les amparan? Sí, yo creo que es uno de los factores que inciden notablemente en el comportamiento del alumno. No todos los padres son así, lógicamente, Obviamente. pero desde luego sí que es un fenómeno preocupante. El alumno se da cuenta de que el padre le va a defender en cualquier momento. Son padres helicóptero que barren todo lo que hay alrededor de su hijo para que su hijo no se lleve a cabo ninguna actuación, no se les ponga límites y demás. Y estas conductas de los padres es lo que hace que los alumnos se crezcan y actúen como actúan en muchas circunstancias. Eso a corto plazo al alumno le puede venir fenomenal, pero tiene consecuencias muy serias, ¿no? Para el propio alumno, para el padre también, para la familia. Sí, porque yo creo que los padres que actúan así no se dan cuenta que esa forma de actuar la van a trasladar a su propia familia, a la sociedad más tarde, y que lo único que están haciendo es perjudicando a sus hijos, adoptando estas posturas de defensa incondicional de sus hijos. Yo quiero mucho a mi hijo y por eso... No, no es cierto. Tú no estás queriendo a tu hijo porque no le estás formando como persona. Es decir, que estamos formando niños que no son capaces de asumir sus responsabilidades porque ahí está el papá o la mamá para taparlas, incluso aunque sea agrediendo al profesor. Sí, además es curioso, por ejemplo, el niño llega a casa contando un hecho, desvirtuando un hecho, y lo lógico es que el padre acuda a hablar con el profesor, pero es que el padre no quiere saber lo que ha ocurrido realmente o la versión que tiene que dar el profesor. Su hijo no miente. Si tiene que creer al profesor o a su hijo, va a creer desde luego a su hijo antes que el profesor. Esto es lo que dicen estos padres que actúan de esta forma. La desautorización está servida y el niño, las actuaciones que va a llevar a cabo se van a repetir una y otra vez, desde luego. Y él y su círculo más cercano, porque esto es como una mancha de aceite. Efectivamente. Además, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a nuestros propios hijos. Cuando llega un alumno a casa contando que a un profesor, yo qué sé, se le está poniendo un mote, se le insulta, y los padres la reacción que tienen es una de dos: o tomarlo de forma jocosa, o no llamar la atención y decirle, oye, mira, este hecho no lo debes de hacer. El alumno lo que se le está transmitiendo es que no está obrando mal, que sí. Pero esto ocurre desde primaria, o sea, ya no vamos a los cursos superiores, ocurre desde primaria. Si yo no estoy obrando mal, ¿por qué voy a no seguir con estas actuaciones contrarias a la convivencia y donde el resto de mis compañeros me ríen las gracias y demás? Entonces esto es un problema. Esto no pasaba hace, no sé, 10, 20 años. ¿Qué ha cambiado en la escuela española, en las familias españolas, en la sociedad española, para que del respeto, incluso la admiración hacia el profesor, hacia el maestro, se haya pasado a verle incluso como un enemigo en algunos casos? Sí, y ese es el verdadero problema, el que se ve al profesor como enemigo. Existe una desconfianza hacia el profesor, o sea, ¿Pero por qué? antes, esa es la cuestión, que yo creo que es una
una de las cuestiones que nos deberíamos plantear qué está sucediendo, porque realmente esta desconfianza que existe hacia el profesor es lo que motiva en muchas ocasiones el que el padre se muestre violento creyendo a su hijo antes que al profesor. ¿Por qué? Esto es como un péndulo, ¿no? Del profesor ser una autoridad total donde lo que decía aquello se acataba, hemos pasado al otro extremo donde el profesor se le cuestiona los conocimientos, se le cuestiona sus actuaciones, no se le reconoce como autoridad que pueda llevar a cabo poner unos determinados límites, llamar la atención. Entonces, todas estas cuestiones es lo que propician el que primero los alumnos y después los padres, en defensa de sus hijos, lleven a cabo todas estas actuaciones. Y además, yo creo que ahora actualmente en la sociedad se hace una defensa tan a ultranza de nuestros hijos. Se les defiende, aunque nos demos cuenta que están actuando mal, pero un cariño mal entendido yo creo que es lo que está llevando en estos momentos a actuar de esta forma. Por otra parte, que al profesor incide notablemente, desde luego, en su estado anímico. Claro, eso desmotiva a los docentes, entiendo. Sí, sí, totalmente. No es lo mismo ir a trabajar encantado con tu trabajo que saber que vas a un aula donde te vas a encontrar a uno o a varios niños que te van a plantar cara, que no te van a dejar trabajar y que si encima los regañas o les pones un castigo, van a venir sus padres y van a crearte un problema, ¿no? Totalmente es cierto, o sea, cuando llaman a algunos profesores y comentan, primero notas la sensación de angustia, ¿no? Pero además es que te comentan que por una llamada de atención en clase, hecho concreto, alumno que no deja dar la clase, que está interrumpiendo constantemente, se le llama la atención, incluso se le llega a decir, oye, deja de hacer tonterías. ¿Qué ocurre? El alumno se siente ofendidísimo, es como si le estuviese, lo considera como una afrenta, ¿no? A mí no me puedes llamar la atención, yo tengo muchos derechos y muy poquitos deberes. ¿Qué ocurre? Acude al padre y además, como desvirtúa, lo que transmite es que el profesor le ha llamado tonto. O sea, el dejar de hacer tonterías se ha convertido en me ha llamado tonto. El padre acude, sin hablar previamente con el profesor, diciendo que a su hijo se le ha faltado el respeto. O sea, ya se llegan a situaciones un poco, como diría yo, esperpénticas, ¿no? Que producen en el profesor la sensación de decir, mira, una de dos, o paso de todo o al final es que me voy a ver con problemas. Y aquí hay otra cuestión también importante. Existen decretos de convivencia, normativas de convivencia aprobadas en los consejos escolares de aplicación en los centros. Pero ¿qué pasa muchas veces o algunos equipos directivos que hacen? Padre violento, alumno violento, me evito problemas, no aplico este decreto de convivencia. ¿Qué ocurre con el profesor? Desautorizado, padre que se enfrenta a él, denuncia a la inspección educativa, problemas para el profesor. Y esto luego se reproduce en todas las escalas de la vida social y acabamos como la ley de la selva. Totalmente. Inmaculada, ¿qué se puede hacer para cambiar esto? Para cambiar esto yo creo que hay algo muy importante. Bueno, primero, cumple la normativa establecida. O sea, si en los Con centros eso, hay una si normativa... cumpliéramos lo que hay, efectivamente, ya avanzaríamos, ¿no? porque el alumno lo que está aprendiendo es que haga lo que haga, va a salir impune de sus, claro, no tiene actuaciones. Por otra parte, yo creo que los padres tienen que dejar ya de ver como la persona que está enfrentada a ellos, al profesor como persona enfrentada. Le tienen que ver como colaborador. Padres y profesores lo que están intentando es sacar lo mejor del alumno. Pues vamos a colaborar, no es mi enemigo. El profesor no va a intentar fastidiar al alumno porque sí, o le suspende porque es que a él le da la gana. No se pueden disculpar estas cosas. Entonces yo creo que la colaboración es importantísima entre padres, profesores y después... La administración también hay algo que debe de hacer, es no desconfiar así de los docentes. Ante una denuncia, sin que haya pruebas, porque primero habrá que llevar a cabo la investigación correspondiente, lo que hace la inspección educativa en algunas ocasiones es dudar de esa profesionalidad del docente. Si la inspección educativa duda de la profesionalidad del docente, si el padre apoya al alumno y además no se cumplen las normas, vamos a ver, tenemos el caldo de cultivo para que pase lo que está pasando. Pues vamos a tratar de evitarlo. Inmaculada, muchísimas gracias por explicarnos lo que está ocurriendo, por estar hoy en Diario de la Noche. Buenas noches.